tal de nuevo, chicos y chicas? Pues en esta ocasión les voy a presentar este equipo que tengo aquí a mis espaldas. Es un torno paralelo de tipo industrial. En este caso tenemos dos equipos en este laboratorio y bueno, están a su disposición. Vamos a ver algunas de las partes, las características y su funcionamiento de los mismos. Acompáñenme. Ok, chicos, bueno, la primera parte que les quiero comentar de este torno, y es un elemento muy importante, es este carro que vemos aquí. Se le llama carro, ¿por qué? Porque se desliza a través de lo que es la bancada. Ahorita vamos a ver más adelante de qué se trata. Este elemento se llama contrapunto. ¿Okay? Tenemos diferentes tipos de contrapunto que se utilizan para diferentes funciones específicas. Por ejemplo, el contrapunto que tenemos aquí es un contrapunto el cual tiene un valero interno, lo que hace que gire todo el contrapunto y al momento de fijar el material se esté moviendo o esté rotando a la misma velocidad que el mismo material. Tenemos otro contrapunto de la misma forma que que es de forma cónica o de forma puntiaguda, pero en este caso es un contrapunto fijo, el cual, bueno, no se mueve, simplemente está fijo y sostiene el material para que no oscile al momento de estar girando. Y tenemos este otro, que es un contrapunto con broquero. En este caso, este tipo de contrapunto se utiliza cuando nosotros queremos hacer una perforación o un barreno en lo que es la sección transversal o en el centro del eje del mismo material que estemos torneando. Bueno, como tal, el contrapunto tiene tres elementos o tiene tres mecanismos de funcionamiento. El primero, bueno, es esta palanca que vemos aquí, que es la palanca de fijación de todo lo que es el carro del contrapunto. Si nosotros queremos colocar una pieza más pequeña, movemos el contrapunto a la dimensión adecuada y con esta palanca, la más larga, nosotros fijamos el contrapunto y bueno, ya no se mueve. Tenemos también esta otra palanca más pequeña que básicamente funciona para que nosotros fijemos el contrapunto y esto ya no se mueva. ¿Okay? Bueno, antes de explicarme con más detalle esta palanca, quiero hablarles de esta manivela. Esta manivela sirve precisamente para hacer una fijación, una sujeción más exacta y más milimétrica. Nosotros podemos, por ejemplo, si estamos utilizando este contrapunto, que es el contrapunto para perforar o el broquero, nosotros con esta manivela podemos estar haciendo la penetración de la misma broca. La voy a colocar y, por ejemplo, si yo tengo un material que quiero perforar, acerco pues lo que es el contrapunto, lo pongo a la dimensión establecida, lo fijo y con esta manivela básicamente estoy moviendo todo el broquero, de tal manera que esto es lo que va a perforar, va a entrar en el material. ¿Okay? Hablando de lo que es el broquero, si fuese un contrapunto fijo, con esta palanca de aquí yo fijo el contrapunto y esto ya no lo puedo mover. ¿Okay? Bueno, esto es referente al contrapunto. Vamos a ver el siguiente elemento. Ya esta parte, este elemento de lo que es el torno se le llama torreta o torre de herramientas. Nosotros aquí podemos fijar las herramientas de corte para poder hacer el torneado. Cabe señalar que aquí, en este caso específico del torno de metal, las herramientas de corte se le llaman buriles. Hay diferentes tipos de buriles con diferentes geometrías para realizar diferentes tipos de mecanizados. Aquí, por ejemplo, en la torre de herramientas yo ya tengo colocado un buril sujeto a un portaburil. El portaburil básicamente es esta pieza en la cual nosotros fijamos el buril, lo presionamos, en este caso, bueno, lo voy a soltar. Yo puedo hacer el cambio del buril, lo fijo y bueno, ya lo sujeto aquí al portaherramientas. También podemos fijar buriles más gruesos de manera directa, en la cual, bueno, nosotros hacemos la solución con este tipo de llaves. Básicamente soltamos el tornillo. Bueno, antes de ello quiero comentarles que esta palanca que vemos aquí, palanca tipo manivela, nos sirve básicamente para poder fijar la torreta. Cuando nosotros ya definimos la posición en la cual queremos que esté la torreta, por ejemplo, en esta posición con este ángulo, con esta palanca lo fijamos y la torreta ya no se mueve. Entonces les decía que nosotros podemos cambiar un buril o una herramienta de corte
simplemente apretando o desapretando estos tornillos. Nosotros aquí cambiamos la herramienta y bueno, ya puedo hacer el reemplazo de la misma. ¿Okay? Otro elemento importante, otro de los elementos que tiene este torno, bueno, es el carro como tal. Todo este elemento, todo este bloque que vemos aquí, se le denomina carro, el cual se desplaza a través de toda la bancada. La bancada es toda esta masa vegetal que vemos en esta parte, en la cual se desplaza tanto el carro como el contrapunto, y nosotros podemos fijar a las longitudes deseadas. Dentro de lo que es el carro tenemos diferentes movimientos. El movimiento longitudinal, que es básicamente el largo de lo que es el torno. Tenemos un movimiento transversal, que es hacia adentro y hacia afuera del torno. Básicamente este movimiento es el que nos da la profundidad de corte en el torneado. Y tenemos un tercer movimiento, que es un movimiento de forma diagonal o de forma angular, en la cual nosotros, si se acercan a esta parte, podemos girar todo este eje. Simplemente aflojamos esta tuerca y la tuerca que tiene de este lado, y si se dan cuenta aquí tenemos ya los números o los ángulos definidos a la cual nosotros podemos girar esta parte. Cabe señalar que este elemento o este eje nos funciona cuando estamos haciendo algún tipo de torneado en el cual queremos que salga de forma angular, pero de forma asíncrona de los dos lados. Entonces nosotros podemos entrar de forma angular, como ya lo comentaba, pero de forma recta, de la misma manera, de forma transversal y de forma longitudinal. Ahora bien, dentro de este mismo bloque que ya les he comentado, tenemos estas dos palancas que vemos acá en la parte de abajo. Estas básicamente nos sirven para hacer un mecanizado de forma automática. Ahorita en un momento les voy a explicar más detalles y cómo funciona. Pero a grandes rasgos funcionan, nos sirven para que el carro se mueva de manera pues sola, por así decirlo, de manera automática a través de toda la bancada. ¿Okay? Bueno, vamos a ver el siguiente elemento. Uno de los elementos más importantes que conforman el torno, pues es esta pieza que vemos aquí, que se le denomina choke, o mejor conocido como el plato. Básicamente nos sirve para poder fijar la pieza que vamos a tornear en la posición que nosotros queramos. Cabe señalar que hay diferentes tipos de platos, diferentes tipos de choke. En este caso, este choke es de 3 mordazas, pero tiene la característica especial de que cuando nosotros fijamos la pieza, podemos fijarla y las mordazas, al momento de girar la tuerca que abre o cierra la mordaza, se mueven al mismo tiempo. Entonces nosotros podemos fijar la pieza de manera centrada sin hacer tanto movimiento en el centrado de la pieza de un solo movimiento. Tenemos otro tipo de chocks que sirve para otro tipo de piezas de trabajo. Por ejemplo, este choke que tenemos aquí, que es un choke de 4 mordazas, en el cual nosotros tenemos una tuerca de movimiento para cada mordaza. Por ejemplo, este tipo de choke se utiliza cuando estamos trabajando con alguna pieza cuadrada o con alguna pieza que tenga más de 4 lados o 4 lados, en los cuales nosotros podemos tener cuatro caras de sujeción. En el choke que tenemos en este torno de acá se utiliza más comúnmente para piezas redondas, en la cual pues basta con que sujete tres puntos de la pieza. Y bueno, de manera personal a mí me gusta más este tipo de chocks porque es más fácil centrar la pieza. En el choke que les comentaba de 4 mordazas tenemos que hacer el centrado de la pieza de tal manera que tenemos que cerrar las mordazas de manera pareja. Otro elemento importante de lo que es el torno es este bloque que vemos aquí, es esta caja que tenemos aquí, que se denomina caja Norton, o también conocida como la caja de engranes o la caja de velocidades. Dentro de esta caja tenemos todo el sistema de engranajes para poder definir las revoluciones por minutos a la cual nosotros queremos que gire pues el husillo o el cabezal. Podemos definir también la dirección, el sentido horario, el sentido antihorario, y también podemos hacer una configuración para poder hacer un roscado de manera automática
con el sistema de movimiento automático. Más adelante les voy a explicar cómo funciona. Bueno, nosotros podemos colocar diferentes velocidades, utilizar diferentes velocidades usando la configuración con estas palancas. Cabe resaltar que todos los tornos deben traer una tabla de velocidades como la que vemos aquí, en la cual nosotros podemos definir la velocidad de trabajo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros vemos cómo está la configuración en este caso. Por ejemplo, si yo quisiera una velocidad de 1550 revoluciones, como lo vemos aquí, tengo que definir la configuración en la primera palanca de la letra A, que ya la tengo, y en la segunda palanca, que es esta, con el número 2. ¿Okay? Entonces, yo aquí, por ejemplo, lo pongo en el 1 y simplemente lo bajo al 2, y yo ya aquí definí que quiero trabajar con 1550 revoluciones. ¿Okay? Y bueno, otro dato importante es que a veces las velocidades no entran de forma fácil o de forma natural. Tenemos que hacer un ligero movimiento aquí en el cabezal. ¿Por qué? Porque como son engranes los que encajan en la parte interna, pues a veces los dientes no están alineados. Entonces, simplemente con mover esta parte, nosotros podemos colocar la velocidad para que encajen bien los dientes de los engranes. De la misma manera, nosotros podemos invertir el giro. En este caso, para este torno en específico, tiene una adaptación por mantenimiento correctivo, en el cual el interruptor de encendido pues es esta palanca que tenemos aquí, en la cual, bueno, para poder encender en un sentido, simplemente la bajamos, para poder encenderla en otro sentido, la subimos. Simplemente es un switch de 3 posiciones que nos invierte el giro de rotación. También tenemos esta otra palanca que vemos aquí, que nos sirve cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de roscado, un trabajo de movimiento automático aquí en el torno. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. Tenemos también estas 4 botones, que es el paro de emergencia. Básicamente, cuando hay alguna emergencia, algún accidente, bueno, paramos el torno. Tenemos el botón de encendido general. Tenemos un botón que es el que vemos aquí, que nos sirve básicamente para poder encender el torno o el cabezal y ver la velocidad, si entró o no entró la velocidad, porque a veces nosotros movemos o pensamos que ya tenemos la configuración e internamente no han encajado los dientes y bueno, el cabezal no gira. Entonces, para no encenderlo de manera normal, con este botón nosotros podemos hacer que gire pues de manera instantánea, aunque muy lento, para verificar básicamente esa parte. Bueno, tenemos el interruptor de encendido en sentido horario y en sentido antihorario, y bueno, un indicador luminoso que, pocas palabras, nos indica cuando está encendido o apagado el torno. Más abajo en lo que es la caja Norton tenemos estas otras manivelas, que esas nos sirven en pocas palabras para hacer roscados. Es un tema algo extenso, pero les voy a explicar a grandes rasgos. Si nosotros, por ejemplo, se acercan aquí a la tablita, también tenemos una tablita de configuración en la cual nosotros podemos definir primeramente si el roscado va a ser en pulgadas o milímetros. ¿Okay? Podemos definir también el paso de los dientes, es decir, la distancia entre diente y diente. Podemos definir también cuántos dientes por pulgada, cuántos dientes por centímetro queremos que tenga pues nuestra pieza que estamos torneando. Eso lo definimos básicamente con un cálculo que tenemos que hacer para saber pues el ángulo de los dientes, la longitud de los dientes y bueno, el paso de los dientes. Nosotros giramos de igual manera estas palancas para establecer la configuración que queremos utilizar para hacer un roscado. ¿Okay? Les comentaba en un inicio que nosotros podemos hacer el movimiento automático. Básicamente funciona para hacer un roscado, para hacer un cilindrado o un torneado de forma cilíndrica de manera automática. Ahorita vamos a ver cómo se realiza.
Implementando la parte que les comentaba para poder realizar un roscado en alguna pieza de trabajo, ya les estaba comentando aquí de la tablita que deben traer. La mayoría de los tornos lo traen y si no, bueno, podemos buscarlo en la red. Son tablas estándar que nosotros podemos utilizar, en las cuales las características que ya les comentaba, podemos definir el paso, la distancia, cuántos dientes por pulgada, cuántos dientes por centímetro, pero otro elemento, otra parte importante que tenemos que considerar es estas figuras que vemos aquí. Si se dan cuenta, en este primer bloque de la tabla nos trae pues como este rectángulo en el cual nos dice que tiene 50-50 y en la parte de abajo tiene 25-71. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros podemos abrir lo que es la caja Norton, en este caso que está en la parte de acá, en la cual eso que nosotros vimos aquí básicamente significa que son los dientes de los engranes. Nosotros podemos hacer o podemos cambiar estos engranes de tal manera que si nosotros, por ejemplo, queremos utilizar este bloque o estas características de roscado, tenemos que tener un engrane de 50 dientes en conjunto con otro engrane de 50 dientes. En este caso, si se dan cuenta, solamente tenemos bueno, estos engranes. Este engrane es más pequeño y este es más grande. No sé exactamente de cuántos dientes sea este, pero bueno, no son de 50 o no podemos utilizar esta configuración ya que los engranes no son iguales. Para la configuración de abajo nos dice que tenemos que utilizar un engrane de 25 dientes con un engrane de 71 dientes. Podría decirse que podría ser esta configuración. Estoy hablando sin saber el número de dientes, pero viéndolo de manera gráfica, bueno, podemos ver que este es más pequeño que este. Podemos decir que sí es 25 y 71 dientes. Pero básicamente estas figuras que vemos aquí, eso son lo que significa. Nosotros podemos utilizar ya sea el bloque de configuración de la parte de arriba o el bloque de configuración de la parte de abajo, haciendo el intercambio de engranes. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con el funcionamiento del equipo. Vamos a ver cómo funciona y a grandes rasgos cómo opera. Les comentaba ya hace un momento la configuración que tenemos que definir para poder trabajar con diferentes velocidades. Básicamente estas dos palancas que tengo aquí son las que nos definen la velocidad a partir bueno, de esta tabla que ya les comentaba. En este caso, bueno, voy a aplicar una velocidad de rotación a manera de ejemplo de 430 RPM o revoluciones por minuto, utilizando la configuración que me dice aquí. En la primera palanca tengo que elegir la letra B. Bueno, ahorita yo tenía ya la B, nada más la cambié para que se viera. Elijo la letra B y en la segunda palanca tengo que elegir el número 2. ¿Okay? En este caso tengo el número 3. Simplemente lo paso al número 2, pero como les comentaba hace un momento, tenemos que hacer un ligero giro aquí en el cabezal para que los engranes entren bien o encajen bien los dientes. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, bueno, si se dan cuenta, yo lo enciendo y no gira el cabezal. Esto es básicamente lo que les comentaba, que a veces los engranes no encajan bien, entonces tenemos que asegurarnos que la velocidad pues sí haya entrado. Por ejemplo, ahí pareciera que ya entró la velocidad, ¿no? Una hora después, 2 horas después, 3 horas después. Bueno, después de batallar un poco acá para poder colocar la velocidad, ya por fin le pude colocar la velocidad. Hay un pequeño detalle ahí en el encaje de los dientes, pero bueno, ahorita yo ya definí la velocidad de 420 revoluciones y ya les comentaba que aquí tengo la palanca o el interruptor de encendido en sentido horario. Por ejemplo, la palanca, vemos que el chuck o el plato está girando en sentido horario y en sentido horario básicamente pues a grandes rasgos, para poder definir la velocidad utilizamos estas dos palancas y para la inversión de giro utilizamos el interruptor hacia abajo o hacia arriba. Ahora bien, yo voy a colocar pues esta pieza de trabajo aquí a manera de ejemplo
para poder representar uno de los detalles que se presentan cuando nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, voy a colocar esta pieza y podrán darse cuenta ahorita que yo lo encienda, que la pieza está oscilando, no está girando de manera centrada, está oscilando la pieza. Ese es alguno de los detalles que se puede presentar cuando nosotros fijamos la pieza y es erróneo. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de fijar la pieza de forma que gire pues centrada, que no oscile, ¿okay? Esta pieza de trabajo yo la puse intencionalmente, la puse adrede sabiendo que esta parte de lo que es el contrapunto, bueno, utilicé el contrapunto a manera de ejemplo, está cónico, está cerrado hacia esa parte. Por eso es que aquí nosotros no podemos centrar esta pieza. La voy a colocar al revés y sujetando esta parte para que vean la diferencia. Yo voy a sujetar esta parte y si se dan cuenta, la pieza de trabajo ahora está girando pues en su propio eje, por así decirlo, no está oscilando, ¿okay? Ahora, a manera de ejemplo, también utilizando el contrapunto, ya aprovechando que está esta pieza fija, voy a colocar el contrapunto. A ver, esta parte. El contrapunto, les comentaba, sirve para poder sujetar la pieza de trabajo y que no gire. Aquí en esta parte lo van a ver con más detalle de este lado. Entonces yo ya aquí definí la longitud. Simplemente voy a acercar el contrapunto para poder sujetar la misma pieza de trabajo, ¿okay? Ahí, por ejemplo, yo ya definí la longitud, el contrapunto ya se sujetó bien a la pieza. Y ahora voy a definir que esto ya no se mueva con esta palanca. Y ahora, al momento de encenderla, si se dan cuenta, bueno, la pieza de trabajo está girando al mismo tiempo que el contrapunto. Y esto nos ayuda básicamente para que la pieza, cuando estemos torneando, no oscile o en la punta tenga la suficiente fijación para que no se vaya a mover al momento de tornear, ¿okay? Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona la parte automática, el movimiento automático para hacer un roscado o para hacer un cilindrado. Vamos a ver. Ahora les voy a explicar cómo funciona el movimiento automático para poder hacer un roscado, ya les comentaba, para poder hacer un torneado de forma cilíndrica. Nuevamente, basándonos en la tabla que tenemos acá abajo y en las manivelas que tenemos aquí, nosotros podemos hacer la configuración de tal manera que el carro se va a mover ya sea de forma longitudinal o de forma transversal de manera automática a cierta velocidad. Eso lo definimos con las configuraciones que ya les comentaba. Ahorita yo, bueno, ya definí cierta velocidad. En este caso, bueno, yo tengo una configuración de A con 1 que me da una rotación de 320 revoluciones. Y bueno, ya tengo aquí definida la configuración para que se mueva primeramente el eje transversal o el eje de corte transversal de manera automática, y ahorita vamos a ver el eje de corte longitudinal. Ahora bien, estas palancas que en un inicio se las comentaba, nos sirven precisamente para seleccionar hacia dónde queremos que se mueva de forma automática. Esta primer palanca que tengo aquí, puedo seleccionar que se mueva el eje transversal subiendo, o bueno, en este caso bajándola. Yo aquí ya metí el engranaje para que este eje se mueva de manera automática. Bueno, en este caso lo voy a hacer. Se dan cuenta, se empieza a mover sola, o sea, se empieza a mover hacia adentro, girándolo en ese sentido, o se empieza a mover hacia afuera, girándolo en el sentido opuesto. De la misma manera, con esta palanca yo puedo seleccionar que se mueva de forma longitudinal. Recuerden siempre que a veces, como este tipo de tornos trabajan con engranes, tenemos que hacer un ligero movimiento cuando la velocidad o el engranaje no encajan bien, ¿okay? Entonces yo aquí ya seleccioné que se mueva de forma longitudinal. Ahora se mueve de
forma longitudinal en un sentido o en el sentido opuesto. Cabe señalar que esta configuración que tiene es básicamente para hacer cilindrados. Cuando nosotros queremos hacer un roscado utilizamos el sistema o el movimiento automático, pero con este tornillo, con este husillo. En este caso tenemos que cambiar aquí la configuración. Voy a mover aquí un poco la palanca y si se dan cuenta, cuando yo giro el husillo ahora se mueve esta. En lugar de que gire el eje de abajo, va a girar el husillo de arriba. Y esto básicamente podemos utilizarlo para moverlo de forma longitudinal. ¿Por qué? Porque el roscado, pues no podemos hacer un roscado hacia adentro. Básicamente el roscado es a través de la longitud o de la pieza de trabajo, pero de forma longitudinal. ¿Okay? De la misma manera, si yo quiero, bueno, en este caso, antes de comentar lo de la velocidad, en este caso esta palanca ya no la utilizo. La palanca que voy a utilizar es esta. Esta palanca básicamente es un sistema que lo que hace es sujetar este husillo. En esta posición el sistema de engranaje o la mordaza está abierta. Entonces si yo lo enciendo, no se mueve. ¿Por qué? Porque la palanca aún no, la mordaza aún no se ha sujetado en el husillo. Entonces si yo bajo la palanca, nuevamente lo que ya les comentaba y les vuelvo a repetir, tenemos que hacer un ligero movimiento porque aquí no ha entrado. Entonces aquí por ejemplo ya entró. Ahora si yo lo enciendo, se mueve de forma longitudinal en un sentido o en otro sentido. Nuevamente les vuelvo a recalcar que esta configuración con el movimiento de este husillo o de este tornillo es para hacer roscados, y cuando queremos hacer un cilindrado tenemos que utilizar el eje de abajo, y todo eso se logra con la configuración de estas manivelas y de estas palancas. ¿Ok? Ahora bien, voy a hacer un breve ejemplo para que vean cómo es el torneado y conozcan más detalles. De manera de ejemplo voy a hacer un torneado rápido para que vean cómo funciona, cómo se debe colocar la cuchilla. Bueno, en este caso yo ya coloqué la cuchilla o el buril en la posición correcta, moví lo que es la palanca, lo que es la torreta, también ya fijé pues esta pieza de trabajo, cambié las revoluciones porque en este caso tengo que trabajar con mayor velocidad. Hace un momento estaba trabajando con 320, ahorita le subí a 950 revoluciones, que es la velocidad apropiada para poder trabajar, hacer un torneado con este metal. Okay, bueno, otro punto importante que debo comentar antes de poder iniciar el torneado es que debemos fijar la pieza de trabajo de manera correcta, de manera pues fuerte, para que no se vaya a botar y no vaya a ocasionar un accidente. Ahora, voy a encender. Cabe señalar que cuando hacemos un torneado debemos ir introduciendo el buril de manera lenta, o sea, no darle tanta profundidad de corte. ¿Por qué? Porque en primera podemos quemar el buril o podemos quitarle el filo al buril, y en segunda podemos ocasionar un accidente que podría botarse la pieza o algún otro accidente que se pueda pasar. Entonces, bueno, voy a hacer el torneado. Voy a mover el eje transversal para definir la profundidad, y ahora el eje longitudinal para entrar sobre el material. Deben hacer el movimiento lento porque por el mismo trabajo, el mismo torneado, el cual les va a definir la velocidad del movimiento, entonces tiene que ser lento.
este caso, bueno, yo ya torneé esta parte que ven aquí. Es un torneo cilíndrico en el cual básicamente reduje el diámetro de la pieza. Ok, pues a grandes rasgos esta es una explicación breve de lo que se trata del torno, algunas de las partes, piezas y sus características, cómo utilizarlo, la configuración que ya les explicaba para hacer un roscado, un cilindrado, las velocidades, etc. Si quieren conocer más detalles de este equipo, dejen en los comentarios y más adelante les estaré dando seguimiento. Nos vemos a la próxima.